Sí. Hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a tomarme la libertad con los que han llegado hoy y vamos a ir a la escuela. Directo luego vamos a ir a la escuela. No los voy a predicar hoy. Yo quisiera compartir con ustedes una pequeña enseñanza. Los pequeños sí pueden pasar y nosotros nos quedamos aquí. Veo que muchos nos están faltando, pero ya me lo imaginaba, en el verano tiende a pasar eso, pero bueno, confío en el Señor, que lo que es del Señor, Dios no lo va a perder. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, ahí vamos a ir a la escuela, vamos a ir a una clase, yo soy su profesor, imagínense, ustedes son los alumnos, ya han pagado su matriculación y vamos a entonces comenzar la primera enseñanza. Va a ser el mismo serio, va a ser parte de la misma línea que he estado veniendo estas últimas semanas predicándoles acerca de cómo poder llegar a deleitarse en el Señor, amén, cómo poder deleitarse en sus palabras y en sus mandamientos. Espero que lo que ya he compartido con ustedes lo hayan podido, no sé, ¿puedo ser honesto con ustedes? Yo siento que hay algunos de ustedes que realmente la palabra no les está haciendo efecto. Y acuérdense lo que dice la palabra del Señor, que nosotros no deberíamos ser solo oidores de ella, debemos ser hacedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, no necesita aplicar todo lo que yo digo, porque de lo que uno escucha se me olvidan las estadísticas. Hace mucho no lo escucho, pero yo creo que solo como un 10-20% se retiene el cerebro. Entonces, pero por lo menos que saque algo de provecho de estas palabras que les he estado trayendo, deleitándonos en Dios. Dile que te lado, deleítate en el Señor. Si uno se deleita en el Señor, ¿qué es lo que dice? Y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Entonces vamos a venir en esa misma línea y ya les he hablado de básicamente varias cosas, ¿verdad? Cómo discernir entre lo que es costumbre y lo que es mandamiento de Dios. No traicionar el espíritu de la ley, inclusive es algo que yo creo que hoy voy a tratar de tocar porque veo que algunos de nosotros todavía no hemos entendido bien ese punto. Bien importante entender que la ley conduce siempre a la vida. A ver, ¿cuál era el primero? El primero se me está yendo. ¿Cuál era el primero? Si no se acuerda, primero. Detrás de cada mandamiento hay placer. ¿Se acuerdan de eso? No. Por eso le estoy diciendo, me temo que a algunos le está cayendo la palabra y como que está rebotando, pero bueno, vamos a seguir quebrando esa dura cerviz. Detrás de cada mandamiento hay deleite, hay un placer, ¿se acuerdan? Amén. Sí, amén. Bueno, entonces hoy voy a continuar ahí y hoy quisiera hablar acerca de un tema bien importante y esto es algo que nos va a obligar a cambiar la manera como vemos la vida. Yo creo que esto más que sencillamente una enseñanza bíblica, esto es realmente una filosofía de vida, de cómo vivir. Y de una vez déjenme detenerme ahí porque muchos de ustedes cuando escuchan filosofía lo primero que piensan es en los griegos y en los romanos y en cosas de hombres. Pero cuando hablo de filosofía lo que estoy hablando es de que es una manera de ver las cosas.
Cuando hablo de filosofía, lo que estoy dando es una perspectiva de vida en la cual podemos aplicar. Y le he titulado esta enseñanza de niños a adultos. Dile que está a tu lado, de niños a adultos. Me imagino que cada uno de ustedes nació niño, ¿verdad? Nació como un bebé. ¿Cuántos aquí nacieron adultos? Entonces el orden natural es de que nacemos niños y el deseo es de que el niño se convierta en un adulto. ¿Amén? Dile que está a tu lado. ¿Estoy hablando con un niño o con un adulto? Pregúntale que está a tu lado. El viernes yo les prediqué acerca de Josué capítulo 24 versículos 15. ¿Se acuerdan que este viernes les prediqué acerca de eso? Bien importante, hay que escoger y hay que servir al Señor con nuestras finanzas, con nuestro tiempo y con nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Que si escogemos a servir a Dios se va a manifestar en esas tres áreas. ¿Por qué no repetimos una vez más este versículo 15 del libro de Josué capítulo 24? A ver, toda la iglesia, 1, 2 y 3. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Les expliqué eso y vamos a ver cómo podemos entrelazar todo esto. Quiero hacerles una pregunta ahorita para comenzar esta pequeña charla. ¿Cuáles son las razones más frecuentes por la cual la gente dice no poder llegar a la iglesia? Yo voy a anotar aquí. Entonces las excusas, o las razones. Póngase a pensar en las excusas. ¿Por qué es que la gente dice no poder llegar a la iglesia? ¿Tiempo qué? No hay tiempo. No hay tiempo, ¿verdad? A ver, una más. ¿Ah? ¿Diezmo también? ¿Por qué no hay diezmo? ¿Y eso que tiene que convenir a la iglesia? Hablemos de los que, ¿saben qué? No pensemos en los incrédulos. No pensemos en la gente que no conoce del Señor. Hablemos de la gente que ya conoce al Señor, que ya ha aceptado a Cristo una vez en su vida, pero que no viene. Ok, no piensen, a veces le echamos la culpa a los hermanos, es la iglesia la que está indisciplinada. Entonces, ¿por qué es que los cristianos hoy en día tienen esa mala costumbre de no venir a la iglesia? A ver, otras excusas, no hay tiempo, ¿qué más? Trabajo, porque hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo. ¿Qué más se puede? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Alguien diablo fuerte y solo uno? Van a playa. ¿Qué podríamos ponerlo eso? Hay otras familia, tiempo con la familia. Necesito el tiempo con la familia. Vamos a poner aquí el tiempo. Enemistades. Esa está buena. Esa. Uno se cree muy bueno ya. Hay muchos hipócritas, ¿verdad? Hay muchos hipócritas, ¿verdad? Excusas, vamos a poner aquí, excusas por la cual los cristianos, vamos a ponerlo aquí entre comillas, no vienen a la iglesia. Las alergias, esas por las alergias. Otra es que el pastor predica muy largo. El pastor predica mucho. Nunca he escuchado que alguien me diga eso. Y vamos a ver por qué. Estas son las excusas, ¿verdad? Porque alguna gente ha fallado y no se siente digno o siente que no va a poder. Ok, no soy digno. Se ha pecado y ellos sienten que no. Por el fútbol. Ya tenemos suficiente. Ya tenemos suficiente. ¿Cuáles son
al fútbol. Ahora, yo quiero que ustedes miren aquí, no hay tiempo, hay mucho trabajo, el tiempo con la familia. Uno que yo escucho mucho es el carro no sirve. Yo como pastor he escuchado mucho. Otra es, me moví lejos, lejos, y cuando hablan de lejos es a 2 bloques más, o a la otra ciudad, a Nanuet. Me moví lejos, se fue a Nanuet y ahora sí le quedó muy lejos, ¿verdad? Y qué raro, el Pale 6 está más lejos, pero a ese no siempre va, ¿verdad? Eso es algo, el carro no sirve, me moví lejos. Entonces, vamos a ver qué conecta todas estas, qué conecta todas estas cosas. Entonces, mira, no hay tiempo, hay mucho trabajo, tengo que pasar tiempo con la familia, hay muchos hipócritas en la iglesia por las alergias, el pastor predica muy largo, el carro no sirve, me moví lejos. ¿Qué une todas estas cosas? No, están pensando muy espirituales. Yo quiero que ustedes se bajen aquí abajo. Yo no soy responsable. Yo no soy responsable por lo cual yo no vengo a la iglesia. Yo no soy responsable. Es decir, yo no vengo a la iglesia no porque no quiero. Yo no vengo a la iglesia sencillamente porque no hay tiempo. No, yo quiero venir a la iglesia, pero es que hay mucho trabajo, ¿verdad? Yo quiero venir, pero es que el verano, aquí en Nueva York el verano son solo 3 meses. Yo quiero venir a la iglesia, pero es que yo cuando entro ahí me aflijo porque veo las caras de los hipócritas. Entonces, que la mayoría de estas cosas, y estas son las excusas que yo escucho como pastor, y yo sé que ustedes escuchan, nos hacen a nosotros exentos de responsabilidad. Y entonces básicamente la razón es de otros, ¿verdad? De otros. Amén. La razón por la cual yo no vengo a la iglesia no es porque yo no quiero, sino porque hay cosas que están fuera de mis manos o a veces me obligan a sencillamente no poder venir a la iglesia. Eso es lo que la gente normalmente piensa. Entonces, y eso es sencillamente una pequeña, es un pequeño ejemplo que lo podemos aplicar en cualquier otra cosa en la cual Dios nos demanda a ser fieles. Puede ser en nuestra fidelidad económica, puede ser en nuestra fidelidad con el cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es que a la gente le gusta evadir responsabilidad? ¿Cuál es la ventaja de no ser responsable? ¿Cuál es la ventaja de no ser responsable? ¿Cuál es la ventaja de que cuando el pastor me llama a mí y yo le digo a él, en vez de decirle lo que realmente es, yo le digo, es que no hubo tiempo el domingo? ¿Cuál es la ventaja de no ser responsable? Soy inocente, dígale que está inocente, somos inocentes. ¿Dime? Somos inocentes. Entonces, pónganse a pensar excusas por las cuales los estudiantes no hacen su tarea. ¿Cuáles son las excusas que ustedes escuchan? ¿No? Que ustedes dieron un día. ¿El perro qué? El perro me la comió. ¿Quién es el culpable aquí? El perro. ¿Cuáles son las excusas que los estudiantes usan por la cual no hicieron la tarea? La impresora no trabaja, la impresora tiene un problema. No me diste suficiente tiempo, el profesor tiene el problema ahí porque nos lo dio muy rápido. ¿Verdad? Son varias excusas. Vino un primo o una familia y entonces la familia tiene. Entonces, cuando evitamos la responsabilidad, y esto es, déjame decir una cosa, esto es un mal del ser humano, todavía no me pienses bíblicamente, solo pienses como ser humano. La tendencia del niño, como niño, es siempre tratar de evadir responsabilidad. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? ¿Y qué es lo que responde el hermano? Porque ella me pegó primero. ¿Verdad? ¿Verdad? Está el plato ahí y lo bota. ¿Por qué botaste? Se cayó. Se cayó. ¿Cómo
¿Cómo que se cayó? ¿Me están entendiendo? Una de las características de un niño es que siempre va a querer evadir la responsabilidad, porque la ventaja de no ser responsable es de que nos mantenemos inocentes, y eso en cierta manera es la atracción de ser niño, de que hay una cierta inocencia. Y como yo soy inocente, yo no tengo la culpa de lo que me sucede. En otras palabras, si yo no voy a la iglesia, no es porque yo soy malo, es porque las circunstancias están resistiéndome, es porque el mundo se está poniendo de acuerdo, el universo se está alineando de tal manera que sencillamente, mire, viene el sábado y cosas fuera de serie salen, pues suceden, y yo no puedo llegar al servicio. Pero ¿cómo yo quiero estar ahí, pastor? Y eso era un pequeño ejemplo, Yo no quiero enfatizar el venir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es de que esa es la característica de una persona que piensa como un niño. Les voy a dar varios ejemplos bíblicos. Adán, todos aquí somos hijos de Adán, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Adán vemos aquí? ¿Hijos de Adán y Eva? Alright, somos seres humanos. Ok, Adán se le dice, no comas del árbol de la ciencia de bien y mal, ¿verdad? Ustedes saben lo que sucede, son tentados, Eva come, después le da a Adán, y después Dios lo busca y se pasea en el huerto de Edén y dice, Adán, ¿a dónde está? Está tratando de confrontar, Adán se esconde, y cuando por fin se ve descubierto, no se puede esconder más. ¿Qué es lo que le dice a Adán? ¿Qué dice Adán? La mujer que ¿qué? Que tú me dices por compañera, ¿ve? Me dio del árbol. Entonces ahí Adán está ¿qué? ¿A quién le está echando la culpa ahí? A dos personas, no. Primero a la mujer y luego a Dios. La mujer, Eva, la culpa tiene mi esposa, que tú me dices, y la culpa tienes tú porque tú me la dices. Y yo soy una pobre víctima. Eso lo heredamos. Eso es, diga conmigo, eso es una manera infantil. Diga conmigo, infantil. Eso es lo que caracteriza a un niño, a una niña, que siempre busca cómo evadir la responsabilidad. ¿Por qué no practicaste? Es que tenía algo que hacer, cuando realmente no tenía nada que hacer. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl era el primer rey que Dios escoge para Israel. Cuando el pueblo le pide a Samuel que le dieran rey, un hombre alto, hermoso, de guerra, etcétera, etcétera. Comenzó bien su reinado, pero después se enorgulleció, se creyó más de lo que era. En el libro de Samuel, en el capítulo 15, sucede algo que es trascendental. Ahí Dios lo quita. Y ahí Dios le dice por medio de Samuel a Saúl que le iba a quitar su reinado y se lo va a dar a alguien más. Sabemos que ese alguien más era David. Pero la razón por la cual eso sucede es porque en el capítulo 15 de Samuel, Dios le dice por medio del profeta a Saúl, ve contra los amalecitas. Amalecitas era un pueblo enemigo de los israelitas, que cuando estaban en el desierto, los amalecitas le hicieron la vida imposible a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice por medio del profeta, ve y mata a filo de espada a todos los amalecitas, no dejes vivo a nadie, ni al rey, ni a nadie. En ese entonces así eran las cosas, la guerra era todo completa, ¿verdad? Dice que hasta los animales tienes que matar. Saúl va y pelea y Dios le da la victoria y matan a filo de espada, pero después dice que ven lo engordado de los bueyes, lo mejor del ganado, y dice que ¿qué es lo que hace Saúl? Lo guarda. Y no solo guarda lo mejor del ganado, pero al rey Agag, el rey de los amalecitas, ¿qué es lo que hace Saúl? También le da vida, no lo mata. Cuando Samuel regresa y él escucha el bramido de las ovejas y de los bueyes, etcétera, etcétera, Samuel se enfada y se enoja y le dice a Saúl, que no fue el mandamiento explícito de parte de Dios que había de matar todo a filo de espada. ¿Cómo es que Saúl responde? ¿Se acuerdan cómo es que Saúl respondió?
1 Samuel capítulo 15, versículo 15. A ver, miren cómo responde el rey. Porque el pueblo, diga conmigo, el pueblo. ¿Quién tenía la última palabra? ¿Quién vivía y quién no vivía? ¿El pueblo o el rey? El rey. ¿Y qué es lo que dice Saúl? Pero es que el pueblo perdonó. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Lo que hacemos a menudo, y lo hacemos siempre, constantemente. A veces, mire, eso es algo tan instintivo que a veces ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Eso es algo que esta semana Dios ha estado trabajando mucho en mí. Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar al Señor. Y ahí es cuando la famosa frase de parte de Samuel, donde dice, ¿se agrada a Dios de los muchos holocaustos? ¿No se agrada más que le obedezcan cuando dicen amén al Señor? ¿Amén? Esta es una manera infantil, esto es como piensa un niño, una manera de tratar de evadir. La palabra del Señor, Saulo, el apóstol Pablo, lo dice de esta manera en 1 Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo es que habló Saúl? El pueblo. ¿Cómo es que habló Adán? La mujer. ¿Cómo es que hablan algunos cristianos? No hay tiempo, el carro, el trabajo. Es que mientras yo estoy aquí en Estados Unidos, ahorita Dios sabe. Sí, ¿verdad? Dios sabe que mientras yo estoy aquí, no es que yo no le sirva, pero es que Él sabe que son tiempos de Dios. Ahorita es el trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos evadiendo la responsabilidad para mantener nuestra inocencia, porque mientras mantenemos nuestra inocencia nos sentimos bien. Entonces hablamos como niño, pensamos como niño, razonamos como niño. ¿Me están escuchando? Razonamos, es decir, vemos las cosas, vemos la vida por medio de un lente infantil. Todo el mundo tiene la culpa excepto yo. ¿Me están escuchando? Ahora, la ventaja, yo les dije, era mantener la inocencia. Al mantener la inocencia nos sentimos incómodos. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Porque todo tiene un beneficio y también tiene un perjuicio. ¿Cuál es la gran desventaja de esta manera o esta forma de pensar? Sencillo, cuando yo soy inocente, digo conmigo, cuando yo soy inocente, el precio de esta inocencia es que yo soy impotente. ¿Por qué no hiciste la tarea? Es que el perro se la comió. Entonces, ¿quién puede cambiar esa situación? ¿Quién tiene el poder ahí para yo poder traer mi tarea? ¿Yo o el perro? El perro. Es que el carro se quebró. Entonces, ¿qué tiene el poder ahí para cambiar mi situación y mi circunstancia? ¿Yo o el carro? El carro. No, que el carro no se quiebra. Es que no hay tiempo, como que si el tiempo nos manejara a nosotros. Cuando tú te haces el inocente, cuando tú evades la responsabilidad, el precio de esta inocencia va a ser, el beneficio es que te vas a sentir un poquito bien. Es una falsa ilusión, by the way. Te vas a sentir un poco bien porque no te vas a sentir muy acusado, no vas a sentir ese peso de lo que llamamos la culpabilidad, por un momento. Pero con eso viene un gran precio, y el precio es de que tú ya no estás en control, sino que las circunstancias están en control de tu vida. El medio ambiente está en control de tu vida. Otras cosas, el patrón está en control de tu vida. Es que yo quiero venir, pero es que el patrón me puso a trabajar. Todo el mundo tiene control de tu vida, y lo que pasa es que tú te vuelves impotente. Hay una frase que me gusta: si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Lo que hace evadir la responsabilidad es esto, y algo que yo detesto, y ojalá que podamos erradicar de nuestras mentes, le pido a Dios. Lo que hace esta manera de pensar es de que Adán se miraba como una víctima, Saúl se miraba como una víctima. Las personas aquí se están tratando de presentar como una. No, es que ellos son hipócritas. ¿Y tú? No, es que yo trabajo mucho. ¿Y ustedes creen que los demás son vagos que si vienen? ¿Me están escuchando?
Esta manera de infantil es que nos volvemos una víctima de las circunstancias. Las circunstancias nos dominan, la vida nos domina, las cosas que nos pasan nos dominan. Nosotros no tenemos control, nosotros no somos señor de nuestras vidas, no somos señor de lo que nos pasa. La vida nos está pasando a nosotros no tenemos control de la vida. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Le voy a dar ejemplos pastorales y estos son ejemplos que yo he vivido. Por ejemplo, un ejemplo pastoral. Yo pregunto, a veces estoy en la sala ahí de consejería, ¿verdad? Y pregunto, y dime, ¿qué pasó con tu matrimonio? ¿Verdad? Y estas son cosas que normalmente escucho. Puse aquí a la mujer, pero también los hombres a veces dicen lo mismo o a veces cosas peor. Digamos, yo le pregunto a la oveja, dime, ¿qué pasó con tu matrimonio? ¿Y qué es lo que hace la oveja? Fíjese que yo sufrí mucho porque mi marido ¿Me están escuchando? ¿Por qué se puso silencioso? Podemos cambiar el ejemplo. ¿Y por qué no has, a veces digamos, ¿y por qué no has podido estar con tus hijos? Y la oveja dice, es porque trabajo, las circunstancias de esto, lo demás, yo emigré, ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos tratando de otro ejemplo, por ejemplo, le pregunto al joven o a ya un joven más avanzado en edad, le digo, y dime, ¿por qué no pudiste alcanzar tu mesa? Porque me dice, yo quería hacer tal y tal cosa. Y le digo, ¿y por qué no? La oveja, ¿qué es lo que hace? El borrego, ¿qué es lo que hace? Fíjese, pastor, que yo no tuve las oportunidades, era muy pobre, soy ilegal, además no sé hablar inglés. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Poniendo tú estas barreras protectivas alrededor de su pobrecita alma, para que nadie lo ofenda y lo critique, no me juzguen, yo soy víctima. Más bien lo que yo necesito es cariño, consentimiento, que me toquen suave, que me digan tú sí puedes. ¿Están escuchando? Es normal esto. Dile a este lado, me están hablando a mí, no a ti, no te preocupes. Soy una víctima. Ayúdenme, socorro. Ayúdame, socorro, la mujer. Sansón, la mujer me cortó el cabello. Sin vergüenza. ¿No? Soy una víctima, soy una pobre víctima. Y cuando tú tienes una mentalidad de víctima, que es una mentalidad infantil, con esto nacemos. Nadie nos tiene que enseñar a ser buenos para hacer excusa. ¿Están escuchando? Nadie nos tiene que enseñar a cómo evadir la responsabilidad. Ya nacemos con eso. Nos tienen que enseñar más bien a qué. A asumir la responsabilidad. ¿Me están escuchando? ¿Qué es lo que pasa con esta manera de pensar, de esta manera de hablar, de esta manera de razonar? Yo no elijo mi vida. A mí mi vida me pasa. Él dice, yo no tengo el control. ¿Me están escuchando? ¿Por qué no alcanzaste la meta? Es que no, yo no pude. Porque es que tu familia se derrumbó. Es que yo no pude. Es que no, de aquellos, aquellas. ¿Por qué no terminaste la meta? La vida, las circunstancias. ¿Me están escuchando? Ay. Yo no elijo mi vida, a mí mi vida me pasa. Yo no escogí mis circunstancias, las circunstancias me están haciendo a mí. Yo no estoy forjando mi vida, la vida me está forjando a mí. No sé si me va a entender. Esa es una manera como piensa un niño, una persona que es un niño, piensa de esta manera. Ahora, yo quiero volver al versículo que estaba diciendo. A ver, leámoslo ahí rápidamente. Dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan, diga conmigo, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban. Pero yo en mi casa, Josué dice que, pregunta, ¿puede una persona que se victimiza, puede un Adán, puede un Saúl, puede una persona que siempre anda excusando su comportamiento, efectivamente escoger servir a Dios?
Y puse ahí ese calificativo, Dios mío, efectivamente. Porque a veces estamos en el mundo de los ideales, los cristianos. A Dios en el mundo ideal, ¿cómo lo amamos? Ya conmigo, el mundo de los ideales. Allá en lo profundo de mi alma, Dios sabe que yo lo amo. Pero no, aquí en el mundo efectivo, en el mundo que cuenta. En el mundo de cuerpos y transacciones y obras. Amén. Aquí en este mundo, ¿lo estás sirviendo? ¿Me están escuchando? Sí, amén. Una persona que se victimiza puede efectivamente escoger, ya conmigo, escoger. ¿Puede escoger servir a Dios? Absolutamente que no. Porque cuando no venga a la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene una buena excusa. Cuando se acueste con una persona que no es su esposa, su esposo, ¿qué es lo que va a hacer? Me sedujo. Siempre va a haber una razón, algo que está fuera de mis manos, que yo sencillamente no tuve el control. Yo soy una víctima, yo necesito subsidio, yo necesito que me ayuden, que me saquen de esta. Porque esa es la manera que piensa una víctima. ¿Me están escuchando? Sí, amén. Así uno no puede escoger nada. Como le digo, la vida lo escoge. Tú no estás forjando tu vida. Y mira, hermano, digo con tristeza en mi alma, porque eso es algo que esta semana Dios trabajó conmigo en esta área. Esta es una área donde yo estoy absolutamente, podemos decir, de un 1 a 10, estoy como en un 4, casi. ¿Me están escuchando? Sí, amén. Forjamos metas y hacemos cosas, pero no alcanzamos ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el momento que enfrentamos un obstáculo, en vez de asumir responsabilidad, nos victimizamos. Somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas de las cosas, igual en el ámbito espiritual y ministerial. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Y Jesús habló mucho de eso y vamos a entrar ahora. Pregunta entonces, ¿cómo salimos de esta mentalidad de victimización? ¿Cómo salimos de esta mentalidad de victimización? Le voy a poner una hipótesis, una hypothetical. ¿Cómo se dice hypothetical? Hipotéticamente. ¿Cómo es que respondió Adán cuando Dios lo confrontó? ¿Cómo es que respondió? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué tú dices? Yo quiero darles... imagínense que Adán hubiera contestado de esta manera. Imagínense, a ver, leamos lo que Adán... Imagínense que esta fuera sido la respuesta de Adán. Vamos a ver. Si Adán hubiera contestado de esta manera, ¿qué hubiera pasado? Dios, aquí estoy. Estoy muy avergonzado, pues lo que expresadamente me dijiste que no debía hacer, yo hice por mi propia voluntad. Si está en ti perdonarme, te suplico, por favor, perdóname. Pregunta, ¿qué hubiera pasado con la historia humana? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la historia que ya se ha escrito? ¿Hubiera existido los Hitlers? ¿Hubiera existido los cánceres? No, quién sabe, de repente todavía estuviéramos ahí, ¿verdad? Desnudos, no nos hubiéramos dado cuenta con los leones y los osos. Si Adán hubiera contestado, sí, es una hipótesis, obviamente eso no es lo que pasó. Pero ¿qué es lo que hizo Adán? Como un niño, evadió la responsabilidad. Pero imagínense si Adán, igual a Saúl, imagínense que cuando Samuel pregunta, ¿quién pecó peor, Saúl o David? ¿Quién pecó peor? Ok, el pecado de Saúl es que salvó la vida a alguien. El pecado de David que mató a alguien. Pregunta, ¿cuál es el peor pecado? Adúltero, mató, etc. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Han leído el Salmo 51? Después de que fue confrontado por el profeta Natán, ¿qué es lo que hace David? Y una vez va a la presencia de Dios, ¿y qué es lo que hace? ¡Ey! Crea en mí un corazón limpio, Dios, no me quites de tu espíritu. Devuelve el gozo de tu salvación. En maldad he sido formado. ¿Me están escuchando? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? No arrepintiéndose nada más. Antes de arrepentimiento, ¿qué es lo que está haciendo?
asumiendo responsabilidad. Saúl, ¿qué hizo? Y mientras tú sigas viviendo como víctima, miren hermanos, la vida va a pasar encima de tu hijo. Va a pasar encima. Va a pasar encima. Y mira, podemos escribir 1000 boleros, y los boleros más tristones de tu vida, ¿verdad? Pero eso es lo único que saldrá. A mí, imagínense, ¿cuál es la razón verdadera? Ok, yo les pregunté al inicio, excusas por la cual los cristianos no vienen a la iglesia. No hay tiempo, hay mucho trabajo, el tiempo con la familia, hay muchos hipócritas, etcétera, las alergias. ¿Quién me dio alergias? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual yo no voy a la iglesia? Vamos a hacerlo personal. Puede ser. Sí, también, es que ustedes, hermanos, están muy afilados, yo lo tengo bien espiritual. Es bien sencillo, hermano, esto es economía básica. Porque yo no voy a la iglesia porque elijo, diga conmigo, elijo. Diga conmigo, escojo. ¿Me están escuchando? This is basic science 101. Antes de que compromiso, no se me vayan al mundo espiritual. Aquí quietos. Josué le dice al pueblo de Israel, ustedes escojan. Ya que les digo, escoger. Yo no voy a la iglesia porque elijo hacer otras cosas con mi tiempo. That's sencillo, ¿sí? Right? Si no hay tiempo es porque ¿qué es lo que estoy realmente diciendo? No es que no hay tiempo, es que yo elijo. Diga conmigo, yo elijo. A veces yo creo que tenemos que decir eso. Tú escoges dónde tú vas a alocar, dónde tú vas a poner tu tiempo. Tú vas ¿cuántos aquí tienen algún tipo de retiro? Aquí, no tienen retiro, no. Y hay que poner el dinero en diferentes cuentas, etcétera, ¿verdad? Y cada una con su interés. Y igual es tu tiempo. La razón por la cual tú no vienes a la iglesia, podemos decir mil excusas, pero la razón es por la cual yo, Josué Jiménez, yo elijo el domingo en la mañana que yo con este tiempo voy a hacer algo más. Trabajar, ir a la playa, ir al mall. Yo voy a hacer algo más. ¿Me están escuchando? Yo no voy, ¿sabes qué? Yo no voy a juzgar tu corazón porque de repente no te reunido. De repente, yo que vine a la iglesia toda mi vida, me pierdo en el infierno, y tú que viniste un poquito menos, te vas al cielo. Yo no estoy poniendo en tela el juicio y tu salvación. Yo lo único que estoy diciendo es que hay que entender cómo piensa un niño y cómo piensa un adulto. Y la manera que piensa un niño es que siempre va de responsabilidad. Otros escogen por mí. Yo estoy triste porque otros me hicieron triste. Pero un adulto dice, yo estoy triste porque yo quiero estar triste. Y hasta que no llegues a ese punto, no vas a poder tener la voluntad para decir, ¿sabes qué? Yo escojo estar feliz mejor. Muy pocos llegan ahí. Muy pocos llegan ahí. ¿Por qué? Porque la manera que vivimos es que pensamos que la vida nos pasa y no nosotros escogemos la vida. Alguna gente me mira así como raro. Voy a dar ejemplos. Imagínense aquel ejemplo que yo le dije cuando le pregunté al joven, y dime, ¿por qué no pudiste alcanzar tus metas? ¿Qué es lo que me había dicho? ¿Se acuerdan? Yo soy ilegal, no sé hablar inglés, no tuve las mismas oportunidades, el sistema, etcétera, etcétera. Imagínense que a la vieja, yo nunca he escuchado a una persona que me diga esto. Fíjese, pastor, que decidí mejor ocuparme de otras cosas y también, para ser honesto, soy muy perezoso. Nadie me ha dicho así, mire, pastor, para ser honesto, yo soy muy perezoso. Jamás. No sé, ¿me están dando a entender lo que me están escuchando? O por ejemplo, en una relación, yo aconsejo, ya voy, en una relación de matrimonio, por ejemplo, que cuando yo hablo con el marido, normalmente el marido, de las 2 horas que voy a estar con él, ¿de quién me va a hablar él? La mujer. ¿Qué es lo que me va a estar hablando por esas 2 horas el hombre? Es que ella, esto, a ella aquello.
Y después cuando hablo de la mujer, ¿de quién me va a estar hablando la mujer? Es que, por eso es que es siempre importante en la consejería escuchar la versión de los dos, ¿verdad? Uno aprende parte de la información aquí y otro tiene otra parte de la información acá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos está enseñando una diferente manera de pensar. Yo creo que hay una pregunta aquí, ahora sí, diga, ¿cuál es? Porque esa pregunta debe ser buena. Diga. Porque también hay situaciones en las que uno lo intenta. Ya. Y también, por más que uno lo intenta, entonces sí hay Ya. cosas que no te dejan hacer. Claro. Uno quiere, pero entonces no lo puedes hacer. Absolutely. Claro que sí las hay. Por ejemplo, a mí cuando estaba pequeño, yo quería jugar basquetbol. ¿Cuántos sabían eso? Que a su pastor le gusta el basquetbol. A mí me gusta más el basquetbol que el fútbol. Soy un latino raro así. Los latinos normalmente les gusta más el fútbol que cualquier otra cosa, al menos que sea verdad dominicano, le gusta el béisbol, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho el basquetbol. Mire, por más que yo me haga ilusiones de jugar basquetbol, ¿voy a poder llegar a las ligas grandes? Dígame la verdad es que no. La liga grande, aquí está mi esposa, ahí está la liga grande. No, yo sé, yo entiendo. Y te me estás yendo hasta más allá del frente. Yo creo que, perdón, no voy a poder contestar tu pregunta porque ese es el tema para el próximo domingo. Pero antes de llegar ahí, yo primero quiero solo dejarles saber. Antes de poder excusar cosas, primero tenemos que hacer un cambio interno. Primero hagamos el cambio interno. Porque hasta que no hagamos el cambio interno, no vamos a saber o no vamos a tener el discernimiento suficiente, la capacidad suficiente. Un niño no tiene la capacidad suficiente para discernir cuando algo realmente estaba fuera de sus manos y cuando algo estaba dentro de sus manos. ¿Sí o no? Primero el niño necesita desarrollar la capacidad intelectual como también la capacidad moral para poder llegar y poder decidir entre los dos. Y entonces antes de llegar ahí déjenme solo recalcar esto. Lo que estoy tratando de dejarles saber, hermano, es que nacemos programados, nacemos genéticamente programados y también por nuestra maldad y nuestro pecado para hacer excusas. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Alright. ¿Cómo salimos de aquí? Ok, entonces, ¿qué es lo que dijimos aquí? No venimos a la iglesia porque ¿qué? No hay voluntad, sí. No, pero porque yo escojo no venir. Bueno, sean bien sencillos, no se me vayan allá al mundo espiritual. Cuando tú no vienes, escoges estar en otro lugar. Es que tampoco, yo no puedo juzgar sentimientos. De repente si quieres. Yo no voy a poner en tela de juicio lo que no puedo ver. Lo que estoy diciendo es que tú tomas una decisión de no estar aquí. No sé cuál sea la motivación, pero tú tomas la decisión, tú, no la vida, tú. No sé si van a entender. ¿Qué es lo que le estoy enseñando? Salimos de esta mentalidad de victimización cuando asumo ¿qué? Responsabilidad. Cuando yo me responsabilizo de lo mío, dejo de ser víctima y ahora me transformo en un protagonista. Yo digo protagonista. ¿Qué es un protagonista? ¿Qué es lo que ustedes entienden por protagonista? ¿Ah? Él es el que causa la acción. Él es el rol primero en una película. Él es el que causa las cosas. ¿Me están escuchando? Ahora, hay circunstancias alrededor, ¿verdad? Hay toda una trama, hay villanos. Pero el protagonista ¿está inactivo o está activo? Está activo. Y él acciona, y él produce. Y normalmente, ¿verdad? Si es una historia feliz, hay un happy ending. Pero bueno, eso es solo las películas. Pero un protagonista es un ser causante. Diga conmigo, un ser causante. Alguien que causa cosas. No solo cosas le suceden a él, pero él también causa cosas. Él no solo es un efecto, pero también es una causa. Es un protagonista. Muy diferente a una víctima. A una víctima las cosas le pasan. Un protagonista hace que las cosas sucedan.
Una víctima no sabe cómo manejar las cosas. Un protagonista, aunque no sepa, él dice, vamos a ver cómo la manejamos. Es una diferente manera de ver, es un diferente enfoque de ver las vidas. Y yo sé que a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque yo los veo, están como gusanos. Algunos de ustedes se están moviendo así. Pero el pastor no me habla así. Es que mire, yo soy un inmigrante. Sí, no. ¿Qué es lo que pasa cuando nos critican? Complejos de inferioridad. ¿Ustedes creen que a mí no me llamaron chaparro durante mi vida como joven, como niño? ¿Ustedes creen que a mí siempre me han respetado así como ustedes me respetan? No, hasta el día de hoy la gente no me respeta. Sí, hermano, yo no sé cuántas veces me llamaron chaparro. Imagínense si yo internalizo eso, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Cuando viene mi esposa y me presento a ella, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Voy a atacar y conquistar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Uy, no, ella no me va a ver, ella es muy alta. Yo soy muy chaparro. Necesito una mapa. Yo ni pensé en eso. ¡Qué bueno! ¿Me estás escuchando? Ahora, ¿será que hubo una posibilidad para yo internalizar eso y victimizarme en ese sentido? Y sí hubo la posibilidad, claro que la hubo. Toda mi vida la he escuchado. Chaparro. Ahí viene chaparro. So what? ¿Y qué? Amén. Yo vine legal aquí, yo tengo ahí la orden de deportación. Cuando a los 18 años me dijeron, tiene 60 días o 90 días, no sé. Y ustedes creen que a veces, yo me acuerdo cuando fuimos a visitar a mi hermano, no sé si te acuerdas, Ruti, hace muchos años atrás, ¿verdad? Unos 8 años, 9 años. Él vive en un lugar donde es solo blanco, pero blancos europeos, ¿verdad? Porque algunos de ustedes son más blancos, ¿verdad? Pero blanco allá, ¿verdad? Y uno es raro para allá. Uno entra, digamos, yo creo que entramos como un Waffle House, ¿verdad? No, es un diner, una comida de desayuno. Y no, mira, era como que había entrado un ovni. Como que había entrado un ovni por todo. Yo he experimentado racismo, pero yo no soy víctima. Amén. Si usted quiere hacerse la víctima, move around. Yo no. Amén. Oh, estoy tocándole duro hoy. Yo encontré el punto débil. Encontré el punto débil de Adonai. Son complejos físicos. Son complejos étnicos. Son complejos intelectuales. ¿Se acuerdan cuando los 10 espías regresaron? ¿Qué es lo que dijeron los 10 espías? ¿Qué es lo que dijeron los 10 espías cuando regresando a reconocer en la tierra prometida? Es buena tierra, pero es que somos chaparros. ¿Y será que Josué y Caleb eran los únicos gigantes en Israel? No, igual de chaparros. Pero ellos no se victimizaban. Amén. A ellos no les iba a pasar cosas, ellos iban a causar cosas. O si no se acuerdan, cuando entra a la tierra prometida, Caleb va con José, ¡Ey! ¿A dónde está lo que se me prometió? Yeah. Es una manera, es otra filosofía de vida, es otra manera que tú analizas e interpretas todas las cosas. Y vamos a llegar, es una buena pregunta, es una legítima pregunta, porque nosotros no podemos garantizar en los resultados. Dios que está a tu lado, tú no garantizas los resultados. ¿Cuántos me están escuchando? Tú te puedes esforzar y hacer el mejor trabajo y al final el premio se lo dan al vago. ¿Sí o no? ¿Sucede eso en la vida o sí o no? Yo ahorita no estoy hablando de resultados. Yo estoy hablando, antes de llegar ahí, vamos a llegar ahí, voy a llegar ahí. Antes de llegar al resultado, lo que estoy diciendo es que tiene que haber un cambio de perspectiva, de vida.
Si tú quieres poder, ¿qué es lo que dice Josué? Escojan, dígale qué tal, escojan. Tú no puedes escoger si todavía te piensas víctima. Les voy a dar un pequeño ejemplo, Yo les dije que el beneficio, la ventaja de ser víctima es mantener una inocencia. También otra de las ventajas de ser inocente es que uno depende de los demás. Eso es malo en cierta manera, porque si los demás son malos, bueno, uno sufre. Pero a la misma vez, ¿cuál es la ventaja de depender de los demás? ¿Se acuerdan cuando Israel sale de Egipto y llega, se me olvida el nombre del desierto, Sin, yo creo, y dice que no había agua? ¿Cómo es que se expresó el pueblo? Ok, Moisés nos liberó, diga conmigo, nos liberó de opresión. Son libres. Pero el precio de la libertad es que tú te tienes que valer solo. La ventaja de estar en Egipto era que sí, había mucho trabajo, pero ¿quién traía la comida? Como éramos esclavos, ¿quién nos daba la comida? Faraón nos daba los pepinos. ¿Se acuerdan que la queja? ¿Se acuerdan? Moisés, por lo menos traíste aquí a la tierra. Allá en Egipto por lo menos teníamos pepinitos, cebollita, carne y tumbas. ¿Qué está hablando ahí? ¿Un protagonista o una víctima? Víctima. Quiere volver a ser esclavo. Quiere tener amo. Quiere liberarse de tener que tomar las decisiones. ¿Sabes el problema? ¿Sabes qué es lo que produce eso? Cuando somos responsables, eso produce ansiedad, porque entonces tenemos que escoger. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos aquí han ido a comprar ropa a la tienda? A ver, último, esta semana, ¿cuántos fueron a comprar ropa? ¿Cuántos no? Esto le pasa más a la mujer, me imagino, pero también me pasa a mí. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en la tienda y hay muchas opciones? ¿Qué pasa con uno? ¿Uno adquiere más paz o uno está más ansioso? ¿Qué es lo que pasa? Agarra el vestido rojo y dice, uy, este se mira lindo, pero después el azul, uy, pero este se mira más lindo. Y después agarra el naranja, uy, pero este se mira exótico. Y después mira que, uy, mira, este arcoíris, este sí va a resaltar. ¿Y qué es lo que pasa a uno? ¿Uno está qué? ¿Cuál? Termina comprando el arcoíris y cuando uno sale, ¿qué es lo que uno está pensando? Voy a comprar el azul. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Tener que escoger produce ansiedad. Uy, no. Los niños no tienen ese problema, por eso es que viven carefree. Los padres escogen por él. ¿Me están escuchando? En Egipto, ¿quién escogía el menú de los israelitas? El faraón. Pero en el desierto eran libres. Ahora, ¿quién se tiene que valer? Ellos. ¡Ey! Vamos, agarren sus lanzas, vayan y cacen venado. ¿No había hombres? ¿No podían ir a cazar? ¿No podían hacer algo? ¿No se podían valer solos? ¿Cómo es eso que quién me va a comer? ¿Cuántos años tienen? ¿Me están escuchando lo que estoy dando a entender? Ese es el problema de victimizarse en la vida. Y por eso es que, como les digo, uno no elige nada. A mí mi vida me escoge. A mí lo que me pasa, eso estaba fuera de mis manos. Yo soy una víctima. Canten boleros. Y ese es el problema en la iglesia también. Yo soy una víctima. Hay hasta teología. Yo no voy a entrar en eso porque yo sé que me están viendo ahí en YouTube, pues me hago más enemigos de los que ya tengo. En Facebook, perdón. Pero hay teologías enteras que hace al hombre víctima, que le dice al hombre, tú no puedes. Y entonces Dios nos dice, escoge, y hacemos teologías bien altas que nos dicen que no podemos escoger. Contradice completamente lo que dice Dios, que podemos escoger. Josué le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que escoger. ¿Cuántos dicen amén? Y me gusta porque dice, vean, dile que está a tu lado, vean. Es decir, vean los demás dioses, es decir, hagan una evaluación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, nadie comienza una obra si primero no se sienta y qué es lo que hace?
calcula. He does en inglés se le llama ¿cómo se le llama en español? Eso es un blue sheet. Un plano, una propuesta, budget. Un presupuesto, esa es la pregunta, esa es lo que está. Hace un presupuesto. Antes de comenzar la obra, hace un presupuesto y dice, ¿será que puedo? Porque ¿qué es lo que dice Jesús? Qué feo sería si comienza la obra y a mitad de camino, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que Josué le está diciendo a los israelitas. Vean, si les parece mejor servir a los demás dioses porque pueden tener más ventaja ya, escojan hoy a quién ustedes van a servir. En cuanto a mí y a mi casa, yo y mi esposa y mis hijos hemos escogido que vamos a servirle a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Eso es un protagonista. Josué está hablando como un protagonista o una víctima. Un protagonista. Josué está dejando que las circunstancias le dicten a él quién él va a alabar, o él está diciendo, no, yo voy a escoger a quién yo voy a alabar. Eso es un protagonista. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Esto es lo que hace Faraón. Diga conmigo, Faraón victimiza. ¿Y Faraón es símbolo de quién? Ahora sí hablen espiritualmente. Satanás. Faraón representa a Satanás. Faraón le gusta victimizar. Le gusta victimizar al ser humano. ¿Por qué? Porque él es el más grande tirano. Y un tirano no puede volverse déspota y tirano si primero no victimiza al pueblo. Porque las víctimas dependen. ¿Me estás dando a entender lo que estoy diciendo? No, tú no puedes, tú eres pecador, tú no puedes escoger, ¿verdad que sí? Me encanta escuchar eso. Tú eres malo, tú eres no, tu abuelo fue alcohólico, tu papá era alcohólico, tú vas a ser alcohólico. Eso es lo que él le está diciendo hoy en día a nuestros jóvenes. No, tú naciste homosexual, tú eres víctima, más bien vamos a celebrarte. Victimiza. Satanás victimiza. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el pecador se victimiza, ¿qué es lo que va a pasar con su pecado? ¿Va a salir de su pecado o va a reconocer su pecado y responsabilidad y asumir responsabilidad? No. Se esclaviza más. Se mete más. Se hunde más. Porque es impotente. No puede escoger. La vida lo escogió a él. ¿Qué es lo que dice Josué? No, ustedes escojan. Josué protagoniza. Digo conmigo, Josué. Me gusta este nombre. A pasar que es el mío. Pero para aquellos, les voy a decir, Josué en hebreo es el mismo nombre de Jesús. Entonces Josué y Jesús es lo mismo. Entonces la única diferencia es que los hebreos hoy en día modernizados hacen una contracción, pero Josué en hebreo se dice Yehoshua. Digo conmigo, Yehoshua. Eso así se dice Josué. Y Jesús, el modernizado, se dice Yeshua. Le quitan ese O, Yehoshua, Yeshua. Pero es el mismo nombre. Literalmente es el mismo nombre y significa lo mismo. Digo conmigo, Dios es salvación. Josué significa Dios es salvación. Lo mismo que Jesús significa Yeshua. Dios salva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Salva de qué? Salva de la tiranía de Faraón. Nos da libertad. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Aquel que el Hijo libera, verdaderamente es libre. ¿Cuánto dicen en el Señor? Y una víctima puede escoger servir a Dios, ¿sí o no? No. La vida le determina, le dice a él cómo puede servir, cuándo puede servir. ¿Alguien que es libre puede escoger? Yes. Si es verdaderamente libre, ¿puede escoger, sí o no? ¿Un esclavo puede decidir por sí solo si venir el viernes a la iglesia? No, tiene que pedirle a qué. ¿Permiso a quién? A su amo. Pero alguien que es verdaderamente libre, ¿qué es lo que puede hacer? Yo escojo ir a servir a Dios. ¿Cuánto dicen el Señor? Que vino Jesús a deshacer las obras del maligno, para que ahora, siendo libres, podamos caminar en las buenas obras que el Padre ha preparado para nosotros de antemano. Entonces, ya no soy víctima, ahora soy protagonista de mi vida. Ahora la vida no me manda a mí, yo tengo control en mi vida.
naufragó el barco donde Pablo estaba. Y le dice él al capitán, no te preocupes porque yo tengo una misión, tengo que llegar a Roma. Y cuando están en una isla, Malta, ¿se acuerdan? Lo muerde una serpiente venenosa. La gente nativa de la isla estaban esperando que se caiga. ¿Y qué es lo que hace Pablo con la serpiente? La agarra y lo tira al fuego. ¿Eso qué representa? ¿Una víctima o un protagonista? Un protagonista que entiende que hay propósito divino en su vida. Que como dice Romanos 8:28, todas las cosas para aquellos que amamos a Dios, aún los fracasos, aún las pérdidas, si estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo soy protagonista en mi vida. Pero tiene que haber un cambio. Y hasta que no haga ese cambio, no vas a poder ver eso en tu vida. Y el problema por el cual no hay ese cambio es que la puerta de entrada, como les dije, ¿cómo es que uno sale de la victimización? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se acuerdan? Esa es la razón por la cual muchos, le voy a decir, la mayoría no hace esto. Y yo no le estoy hablando solo al pueblo cristiano, estoy hablando aún en el ámbito secular. La mayoría vive esta vida como una víctima. Una víctima. Son pocos los que pueden llegar a ese punto y decir, no, yo no soy una víctima. Me han pasado cosas malas, pero que como dice la palabra, yo soy más. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Pregúntale, ¿quieres ser víctima? ¿O quieres ser más que vencedor? ¿Cuántos quieren ser más que vencedor aquí? Asuma responsabilidad. Deje de decir que no viene a la iglesia porque no puede. Uno no viene a la iglesia porque no quiere. Asuma responsabilidad. No diga, es que yo estoy en esta relación porque es que lo amo. No, usted es un adúltero, un fornicario. No, es que yo estoy adicto a la pornografía, no puedo salir. No. Usted escoge. No, o no. O no puede. No, el alcohólico cuando está en Cristo no puede. Wow. Qué difícil, ¿verdad? Aún en el ámbito secular, hermanos, aún en el ámbito secular, debo decir una cosa. Dios, si tú comienzas a internalizar esto y comienzas a convencerte y vivir por fe, hermanos, hasta los proyectos económicos, seculares y académicos, Dios los prospera. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará el sendero. ¿Cuánto dice amén el Señor? Pero el hombre que es de doble ánimo es inconstante en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en su trabajo, en su educación, en su carrera, en su ministerio. Es inconstante en todo porque es una víctima. El momento que enfrenta un obstáculo, ¿qué dice? Pero el hombre constante, fuerte, el protagonista, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Hay una barrera ahí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A dónde está la escalera? Si el presidente pone un muro, el protagonista, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el protagonista? ¿Dónde está? ¿A dónde está el túnel? Nos estamos incitando